En esta oportunidad reciba un cordial saludo de parte del Ministerio El Enfoque Bíblico. El deseo de mi corazón, pero más el deseo de Dios, es que usted y su familia puedan acercarse en este tiempo a las Escrituras y poder escudriñar en ellas consejos tan prácticos que nos pueden ayudar en nuestra vida diaria para que podamos afrontar de una mejor manera la adversidad. Pero no solamente nos da consejos para afrontar la adversidad, sino que también nos da consejos para que podamos ser muy buenos administradores con el tiempo, con el dinero y con nuestra familia. En las Escrituras podemos encontrar el pensamiento de Dios. Cierta oportunidad me decía un alumno, mire cómo podemos llegar a conocer el pensamiento de Dios, porque en el curso de la universidad yo imparto lo que es la filosofía. Y me decía, mire cómo podemos nosotros conocer el pensamiento de Dios, qué es lo que Dios piensa, cómo Dios piensa. Y le dije que se acercara a las Escrituras y que ahí íbamos a encontrar nosotros el pensamiento de Dios. Es lo que se nos ha dicho, los caminos de Dios, cómo Dios piensa. ¿Qué piensa Dios acerca del matrimonio? ¿Qué piensa Dios acerca de la crianza de los hijos? ¿Cómo piensa Dios acerca de las relaciones interpersonales con las demás personas? ¿Cómo piensa Dios acerca del trabajo? O sea, podemos encontrar el pensamiento de Dios, y si nosotros vivimos de acuerdo al pensamiento de Dios, vamos a caminar como una vida llena de prosperidad. Vamos a encontrar en nuestras vidas la sabiduría para poder caminar de una manera maravillosa. Mi consejo es que nosotros podamos incentivar a nuestros hijos a la lectura, y qué mejor que la lectura de las Sagradas Escrituras. La Biblia dice ahí en Timoteo, hablándole Pablo a un joven, y tú desde niño has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. ¿Qué es lo que provoca la Escritura en nuestras vidas? Sabiduría. Y es en base a esa sabiduría que nosotros vamos a tomar decisiones acertadas en esta vida. Vamos a tomar decisiones que al final no vengan a afectar nuestras vidas, porque muchas veces por esa falta de sabiduría tomamos decisiones que vienen a afectar nuestras vidas personales, nuestras vidas familiares, nuestra vida laboral, por una mala decisión. Por eso, en otras palabras, Dios nos está diciendo, yo quiero estar a tu lado el día que tú tomes las decisiones en tu vida. Dios quiere alumbrar nuestro entendimiento, darnos esa inteligencia espiritual para que nosotros podamos tomar un camino correcto, tomar un camino honesto, tomar un camino que no nos vaya a traer malas consecuencias el día de mañana. Dios, a través de las Escrituras, nos da el entendimiento necesario para saber qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene. También la sabiduría de Dios nos enseña a ser humildes, nos enseña a quitar esa arrogancia que hoy en día caracteriza a esta sociedad hoy en día. Considero que la humildad es una virtud de parte de Dios para nuestras vidas, y es a través de esa humildad en la cual las relaciones nuestras se deben de desarrollar. Muchas veces cuando el orgullo, cuando la arrogancia entra a nuestras vidas, lo que hacemos es cerrar la puerta, quizás para futuras oportunidades o para relaciones interpersonales firmes y duraderas. Muchas veces me preguntan a mí por qué las relaciones de amistad no son prolongadas, por qué tienden a terminarse muy luego. Uno de los factores es porque uno de las dos personas entra el orgullo, entra la arrogancia, y eso considero que no es un buen hábito. También considero
que una virtud de parte de Dios es el perdonar las faltas de las personas que están a nuestro lado. Esta es otra virtud que Dios nos lo da y lo enseña de una manera perfecta y profunda en la Escritura. La importancia de perdonar. En esta semana tuve la oportunidad de conversar con una pareja y les decía la importancia de perdonar, de sanar nuestros corazones para que haya paz y para que esa plenitud de Dios entre a nuestras vidas y para que el hogar de ellos también caminara en santa paz y que en esa paz pudieran trabajar todos los proyectos maravillosos que tienen como emprendedores. Un proyecto muy bendecido, pero que por errores mismos como humanos cometemos, pero el perdón es una virtud de Dios que abre la oportunidad para que el hogar pudiera caminar firmemente. Y les ponía el ejemplo de José, un ejemplo que encontramos en la Biblia. Todos sabemos, porque es una historia universal, José fue traicionado por sus propios hermanos, fue vendido por sus propios hermanos, pero después de unos años, Dios, que es maravilloso, y eso es importante, dejar en las manos de Dios todo lo que nos acontece. Y dice la Escritura que todas las cosas nos ayudan a bien a los que aman a Dios. Y precisamente eso fue lo que pasó en la vida de José. Eso resultó para bien, porque José fue llevado esclavo a Egipto, pero la gracia de Dios estuvo con él. La sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios estuvo con José. Y en base a esa inteligencia, José pudo darle respuestas al emperador de ese reino. Y en base a esas respuestas tan sabias, José fue colocado en uno de los principales puestos en ese imperio. De ahí surge la historia en donde sabemos que los hermanos de José con los años llegan a Egipto, donde José ya era un gobernador principal. Y vemos que José perdonó a sus hermanos. La Biblia dice: no rehúses a hacer el bien al que es debido cuando tengas el poder. Ahora José tenía el poder y había necesidad de hacerle bien a sus hermanos. Él los perdonó. Y fíjense que José tuvo 2 hijos, y eso le hablaba yo a esta pareja. Uno se llamó Manasés y el otro Efraín. Y esos 2 nombres significan algo importante en nuestra vida y que van de la mano. Porque José le puso al primero Manasés. Y fíjense, significa: Dios me ha hecho olvidar todo el sufrimiento en la tierra de mi aflicción. Dios me ha hecho olvidar. Y esto es importante, el olvido. El olvido de lo que nos hicieron. Pero eso no es algo humano, no es algo que va a nacer en mí humanamente. Necesitamos de la gracia de Dios, necesitamos del favor de Dios. Que Dios sea el que nos haga olvidar, el que saque esa raíz en nuestra vida, esa raíz de amargura en nuestra vida. Y Dios quiere hacerlo, y Dios desea hacerlo, para que podamos olvidar y sacarlo de nuestra mente. Si no olvidamos, vamos a guardar rencores, vamos a guardar venganza, y eso puede llegar hasta enfermar nuestros cuerpos. Eso es algo comprobado científicamente. Pero el segundo hijo significa: Jehová me ha hecho fructificar, Jehová me ha hecho prosperar. O sea, Dios hace 2 cosas. Primero nos hace olvidar y luego nos hace prosperar. Pero no podemos prosperar si no olvidamos. Y eso es lo que ha pasado. Muchas personas no logran encontrar esa plenitud de vida, encontrar esa realización como ser humano, ese éxito, esa prosperidad, porque hay una raíz de amargura en su corazón que no los deja despegarse. El temor va con ellos, la angustia va con ellos. Pero cuando nosotros perdonamos, hay una limpieza en nuestro corazón, hay una limpieza en nuestra mente. Y empezamos a amar, empezamos a desearle el bien a esa persona. Empezamos a orar por esa persona. Empezamos a decirle a Dios que bendiga a esa persona,
que la guarde. Y empezamos a hablar cosas de bendición. Entonces sobre nosotros viene la bendición de Dios. Y Dios también nos perdona a nosotros, porque Dios tiene muchas cosas que perdonarnos. Empieza a limpiar nuestro corazón, empieza a bendecirnos, empieza a abrir oportunidades donde nosotros nunca pensamos que se iban a abrir esas oportunidades, y empezamos a ver un cambio integral en nuestra vida, desde adentro hacia afuera. Ya nuestro rostro cambia, hay una sonrisa en nuestros labios, nuestra expresión corporal expresa paz, serenidad, tranquilidad, y esa es la bendición de Dios. Por eso todas estas historias maravillosas las encontramos en las Escrituras. Por eso dice el Salmo 1:2, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Y ese es el deseo de Dios, que usted y yo pasemos meditando, reflexionando sobre estos principios tan maravillosos que Dios nos dejó en cada historia de esta Escritura. Y dice el versículo 3, seremos como un árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prospera. Imagínense, todo lo que hace, prospera. Pero noten algo aquí que nos dice esta sabiduría. Todo lo que hace, tenemos que hacer. Dios no prospera solo el pensamiento, solo la idea. Dios prospera lo que hacemos. O sea, esa idea tiene que convertirse en una acción. Y Dios bendice la acción. Por eso dice la Escritura, una fe sin obras es una fe muerta. Entonces, todo esto lo podemos encontrar en la Escritura. Así que mi consejo para mí es que usted, padre de familia, y usted, esposo o esposa, incentiven, motiven la lectura de la Biblia en sus hogares, y verán cómo la bendición de Dios llegará a sus vidas. Los invito a que busquen un lugar donde se estudia, donde se medita, donde se reflexione, donde se profundice las Sagradas Escrituras, y verán un cambio poderoso en sus vidas. ¿Por qué? Porque es el pensamiento de Dios llegando a su vida. Que Dios les bendiga.